Ahora veremos la parte de distribución anisotrópica. Y bueno, vamos a hablar sobre esta distribución anisotrópica, donde estaríamos hablando del variograma experimental cuando se requiere ser modelado. Y bueno, podemos hablar que el comportamiento es imperfecto cuando los puntos obtenidos están sujetos a imprecisiones. Y podemos hablar que es incompleto cuando se calculó para un número finito de distancias y de direcciones del espacio. Ese sería el comportamiento para el modelado que se puede requerir para el variograma experimental dentro de la distribución anisotrópica. Podemos decir que se puede llegar a un ajuste o se ajusta el modelo de variograma definido en todas las direcciones del espacio y para todas las distancias que se contemplan en torno al variograma experimental obtenido. Se usará este modelo como si fuera el verdadero. Este variograma tiende a ser de la función aleatoria que representa la variable de estudio. Bueno, la fórmula para obtención de este modelado del variograma, estaríamos hablando del variograma de H en este modelo experimental de distribución anisotrópica. Entonces sería igual a la relación en esta fórmula 1 sobre 2n de H, en donde se hace la sumatoria de NH a valores de I igual a 1, desde valores I igual a 1, representados por una relación de resta de Z de UI menos Z de UI más H y eso elevado al cuadrado. Esto tiene una relación del módulo de H, va a ser igual a la relación de un medio del variograma multiplicado por ZU más H menos Z de U y teniendo como una relación de U, el ángulo de U con respecto a D. Esto sería igual a un medio de D multiplicado por Z de U más H menos Z de U al cuadrado. Vamos a ver esto que sería el variograma experimental y correspondiendo a esto a un variograma teórico. Esta relación nos estaría diciendo que el variograma experimental lo que va a hacer es estimar al variograma teórico sin sesgo. Las propiedades del variograma corresponden a un modelo del variograma el cual debe satisfacer varias restricciones matemáticas. Esto está enfocado a la función positiva, en donde el variograma de H debe ser mayor o igual a 0, en donde la función par está representada por el variograma de H, que debe ser igual al variograma de menos H, en donde la nulidad en el origen debe ser el variograma de 0 igual a 0, donde en el infinito tiende a decir que crece más lentamente que una parábola y que la función de tipo negativo tiende a ser condicional. Y bueno, esta sería la expresión de las propiedades de ese variograma, en donde tenemos una relación realmente desde tener un variograma desde 1 hasta acá, en donde hay una relación de una sumatoria de los variogramas cuando son igual a 0 o la sumatoria de diferentes variogramas, ya sea desde diferentes vectores de UI hasta la resta de UJ que tienden a ser menores o igual al valor de 0. Entonces, bueno, esa es una relación, una representación de la fórmula. Y las propiedades del variograma, se explica que los rasgos importantes de un variograma son los siguientes. El comportamiento en el origen, que tiende a poder ser suave, continuo o discontinuo. El comportamiento que tiende al infinito, donde normalmente hablamos del alcance o meseta.
el comportamiento direccional, que estaríamos hablando de las direcciones preferenciales que a un inicio comentamos sobre comportamiento isotrópico o anisotrópico. Otros pueden estar contemplados o comentarse como efectos de ciclicidad o efectos de hoyo o hole, que es la palabra en inglés, que a veces viene así representado. Y bueno, las propiedades del variograma. En la práctica, realmente se modela el variograma experimental a partir de funciones básicas preestablecidas que cumplen con las restricciones matemáticas de un variograma. Esto corresponde a que es un modelo discontinuo en el origen, que hablaríamos entonces del efecto Pepita. Son modelos lineales en el origen que corresponderían a modelos esféricos o exponenciales. Son modelos parabólicos en el origen que estaríamos refiriendo a modelos gaussianos. Tienden a ser modelos sin meseta, los cuales hablamos de modelos potencia. Tienden a ser modelos cíclicos en donde su comportamiento es de un seno cardinal. Y bueno, gráficamente vamos a ver esta representación de este comportamiento de este tipo de modelos. Bueno, cuando hablamos del efecto Pepita, estamos refiriéndonos o relacionándolo a los variogramas de H que contemplan condiciones o características de cuando tenemos el valor de 0, si H es igual a 0, o cuando tenemos C en caso contrario. Y bueno, esto está relacionado a, gráficamente lo vamos a ver aquí, en este modelo se va a traducir en una ausencia total de una correlación en el espacio. Dos muestras distintas tienen valores que tienden a ser independientes. Y aquí, en este caso, por ejemplo, en este variograma de modelo Pepita, estaríamos viendo que el comportamiento es completamente horizontal. Gráficamente lo que vemos es simplemente una variable que llamamos como una variable regionalizada, en donde el valor que vemos aquí por coloración es indistinto, es decir, se tiene una ausencia de una correlación con el espacio, es decir, no hay un lugar en donde se tenga un valor máximo o mínimo, simplemente el valor es continuo en cualquier área que se ve como una variable regionalizada. La representación es que el valor se comporta siempre como en una línea, ¿sí? Con un mismo valor a través del valor del módulo de H, en donde esencialmente el valor, independientemente de donde se inicie, siempre va a ser continuo o tiende a ser un valor con nula concentración. Normalmente habíamos visto comportamientos donde empezaban desde valores cercanos a 0 o de 0, y en donde el comportamiento era una línea curva, y lo que nos interesaba era cuando llegaba a la meseta, es decir, a ese cambio de curvatura y como un comportamiento de un comportamiento horizontal. Entonces aquí tendremos precisamente ese efecto Pepita en donde no tendremos concentraciones. De ahí que es importante ver el comportamiento de ese variograma. Bueno, en el efecto Pepita, las causas de este efecto Pepita son las siguientes. La presencia de microestructuras que pueden considerarse como variabilidad a escala, que pueden ser muy pequeñas en comparación con una escala de observación. Cuando hablamos de un efecto Pepita, estamos hablando de concentraciones anómalas que pueden ir en concentraciones de espacial, de concentraciones puntuales que pueden ser desde muy pequeñas. Esto está relacionado con, por ejemplo, cuando se prospecta oro y el oro no se encuentra diseminado o asociado a estructuras como vetas, vetillas, en fin, sino más bien son concentraciones esencialmente que están asociados a las pepitas. De ahí que se toma, por ejemplo, ese término de efecto pepita. Es decir, que en algunos sitios dentro de
este arreglo espacial, se encuentra esa acumulación que corresponden a esas pepitas. Esas pepitas pueden ser muy, muy pequeñas o ser de dimensiones de milímetros o centímetros, lo cual pues hace concentraciones mucho más grandes. Entonces es una consideración de lo que estamos platicando. Bueno, la presencia de errores en la medición, que puede ser también un efecto de lo que podemos tener de forma gráfica representada, que pueden ser errores fundamentales que pueden corresponder a la segregación o delimitación del área, la misma extracción de las muestras o el muestreo, procesos secundarios como la preparación del material o algún efecto en cuestión de los análisis químicos que pueden ser los no adecuados o algún error que se puede tener durante el proceso. Entonces es muy importante también el considerar estos factores. Bueno, la otra puede ser que se dé la presencia de errores en esos errores fundamentalmente enfocados a detalles de ubicación de los datos. Normalmente para todo este procesado de los análisis estadísticos, algo vital que se debe tener y considerar siempre es el siempre tener la ubicación de las muestras. Y estamos hablando de su ubicación geográfica, es decir, georreferenciadas. Siempre tenemos que tener su esencialmente latitud y longitud. Y adicionalmente también es importante poder tener el valor de la altitud. Esos tres datos nos sirven para